Primera misión orbital del Starship. ¿Cuáles son los planes? ¿Aterrizará el Super Heavy? Quédate, que juntos somos tripulantes del mismo viaje. Bienvenido al infinito y más allá. El pasado mes de marzo, Elon Musk dio otro empujón a las ya elevadas expectativas que existen alrededor de las pruebas del sistema Starship, cuando anunció que tenía planeado llevar a cabo el primer vuelo orbital este año. Este plan cobra más fuerza porque el prototipo SN-15 ha logrado llevar a cabo el primer vuelo totalmente exitoso del programa. Y si no lo has visto, te dejo el video aquí arriba. Como todos sabemos, SpaceX está pensando en volver a lanzar este prototipo, pero esta vez desde la rampa B, o la famosa y llamada la rampa maldita, en vez de la rampa A, que fue donde salió el SN-15. Si finalmente despega, el futuro de los prototipos de la SN-16 y SN-17 está en el aire, aunque parece que el siguiente objetivo de SpaceX a corto plazo es realizar un salto de 20 kilómetros, el doble de la altura máxima alcanzada por los prototipos de la Starship hasta la fecha. Esto para probar al máximo el poder de los motores Raptor y así el estrés estructural a la que se puede estar sometido según la Starship. El primer prototipo del Super Heavy BN1, el que ya todos vimos que fue ensamblado, pues fue desmantelado poco después debido a un cambio de diseño, y actualmente SpaceX está montando el que será el primer prototipo funcional. Estamos hablando del Booster número 3 o BN3. El BN2 y el BN2.1 no serán prototipos completos, se utilizarán como la Starship 7, SN7, como los modelos de prueba de presurización de tanques. Si recuerdan, para el Starship SN7 se ocuparon estos modelos solo para ver los límites de presión que soportan estos tanques. Pero ¿quién ha revelado la información del viaje orbital? Pues los detalles de cómo será esa primera misión orbital son gracias a un informe preliminar que SpaceX ha presentado a la FCC, que es la Comisión Federal de Comunicaciones por sus siglas en inglés. De acuerdo con este informe, SpaceX planea lanzar el conjunto Starship Super Heavy en una primera misión orbital en la que las dos etapas se desecharán. Sí, como escucharon, serán lanzados sabiendo que no volverán. Triste por el espectáculo, pero totalmente entendible por el peligro que sería una entrada orbital cerca de una población, como es en este caso Boca Chica. El no saber si se desintegrará en la entrada o no. Todo puede salir mal o ser un éxito, pero amigos, la emoción está garantizada. El gigantesco conjunto Super Heavy y Starship de 120 metros de altura despegará desde Starbase, así como ha sido bautizado lo que es la ciudad de por ahí de Boca Chica, en Texas. Los 28 motores de la primera etapa del Super Heavy se apagarán 169 segundos tras el lanzamiento. En este vuelo inaugural, el BN3 podría llevar menos Raptor. El Super Heavy se separará del Starship 2 segundos después. Y a continuación, el Super Heavy llevará a cabo una maniobra de retorno hacia la costa, parecido a lo que el Falcon 9 hace de regresar al lugar de lanzamiento, solo que esta vez no aterrizará en Boca Chica, sino que descenderá sobre el mar 8 minutos y 15 segundos tras el lanzamiento, a 32 kilómetros de la costa. La maniobra recuerda los primeros ensayos de recuperación del Falcon 9 cuando se hacía descender la primera etapa sobre el mar para ensayar su recuperación. Es eso lo que estás viendo para que lo recuerdes. Todavía no está claro qué planea hacer SpaceX con el Super Heavy una vez estando en el agua. ¿Qué crees que hagan? ¿Lo recuperarán si sobrevive? Déjalo ahí abajo en los comentarios que con gusto respondo si intercambiamos opiniones. Los 6 motores Raptor de la segunda etapa del Starship se encenderán a los 176 segundos. Sí,
6 motores Raptor. Usualmente hemos visto que solo han encendido 3, porque esos 3 motores Raptor son la versión atmosférica y entonces los otros 3 restantes son los motores Raptor optimizados para el vacío. Se encenderán los 3 motores 176 segundos después para garantizar la inserción orbital, es decir, llegar a los 27.000 km/h para asegurar su puesta en órbita. Eso tendrá lugar 8 minutos y 42 segundos después del despegue. Este prototipo dotado de un escudo térmico de losetas cerámicas que cubrirá al menos la mitad de la superficie del fuselaje. Es la famosa imagen que muchos hemos visto de la panza del Starship llena de losetas térmicas de color negro. El viaje orbital describirá 3/4 partes de una órbita completa alrededor de la Tierra y reentrará cerca de Hawái 1 hora y media tras el despegue. El prototipo Starship también llevará a cabo un aterrizaje idealmente suave sobre el mar, a unos 100 kilómetros de la isla de Kauai, y a priori no será recuperado, y ojalá tengamos alguna vista, aunque lo dudo. Este esquema desechable para la primera misión orbital permitirá que el lanzamiento tenga lugar en los próximos meses, finales de junio y el mes de julio probablemente. Esto se hará previsiblemente con los prototipos BN3 y SN20, como dijo Elon Musk, aunque pueden haber cambios. Esto servirá para presentar al mundo el programa Starship como un sistema de lanzamiento orbital casi maduro. Recordemos que la rampa de lanzamiento orbital de Boca Chica, conocida como OLS, todavía está en obras. Y aunque el ensamblaje de la torre de servicio de 150 metros de altura a partir de bloques prefabricados progresa muy rápido, todavía queda mucho trabajo por delante. Recordemos que esta torre será la encargada de recoger al Super Heavy en vuelo después de cada misión mediante el uso de un sistema de brazos desplegables en un diseño que por el momento no se ha hecho público. Como vemos, SpaceX ha renunciado a realizar saltos de poca altura con prototipos del Super Heavy como se hicieron con el Starship SN5, pero estos Super Heavy estarían dotados de 2 a 4 motores Raptor si se realizaran los saltos de prueba, pero no, los prototipos del Super Heavy no harán sus respectivos saltos de prueba con esos motores. ¿Por qué? Porque se aprobó el plan. Y si se aprobó el plan, la decisión de incluir una segunda etapa del Starship es muy acertada. Total, si hay que lanzar el Super Heavy, ¿por qué no podemos lanzar la segunda etapa operativa y así experimentar qué tal le va en la reentrada? Tiene lógica, ¿no? Pero tirar 34 motores Raptor no es barato en lo absoluto. Digo 34, los 28 más los 6 motores, ¿verdad? Que son el sistema Super Heavy y Starship. Pero es evidente que SpaceX quiere que Starship alcance la órbita cuanto antes. Cuando lo logre, es posible que el cambio de percepción del público y de la clase política hacia el programa cambie radicalmente. Recordemos que hay cierta controversia con que la NASA haya acreditado solo a SpaceX con el programa de la Starship para la Luna, donde está metido Jeff Bezos, que quiere una tajada de ese pastel. Aunque el sistema todavía debe demostrar que es totalmente reutilizable y es capaz de transferir combustible en órbita o llevar carga útil, estaríamos ante un lanzador operativo y no uno cualquiera. Estamos hablando del que es con diferencia el mayor sistema de lanzamiento orbital del mundo. Es una locura, pero esperemos que esta fecha de junio a julio podamos ver este salto orbital del sistema Super Heavy y Starship. ¿Qué piensas tú? Quiero saberlo, y así que nos vemos a la próxima.